Bueno, no, esperemos un poco. Listo, bueno, entonces hoy vamos ¿a qué? A comenzar con estos ejercicios que están aquí en el taller. Bien. Estos fueron los que hicimos la vez pasada, que son interesantes. Yo les animo a que hagan todo lo demás, como ya les había dicho. Hoy vamos a hacer un tipo de ejercicios que está por acá, estos. Este tipo de ejercicios, que bueno, les va a ayudar para el quiz y de paso les ayuda para el parcial también. Entonces, a ver, vamos a copiarlos y los pegamos allá en el. Vamos a hacer algunos de estos, no los vamos a hacer todos porque estos sí Profesor no está compartiendo. tiene toda la razón. Gracias. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perdonen. Gracias por avisar. Bueno, entonces les decía que vamos a hacer estos talleres, estos ejercicios del taller, perdón, del 30 al 34, que les van a ayudar para este quiz y también les van a ayudar para el parcial. Bien, entonces, vamos para acá. Está ahí, Jamboard. No la veo. Que me confirmen porque esto está fallando. ¿Me están viendo? No me están viendo, ¿cierto? Ya, ahora sí, bro. Ahora sí. Ok, listo. Sí. Como lento el internet. Pero bueno, aquí está. Perfecto. Entonces aquí tenemos estos ejercicios. Vamos a comenzar por el más sencillo. ¿Para qué valor de la constante c es continua la función f en menos infinito como infinito? Entonces debemos recordar lo que es la continuidad, ¿no? Entonces recordemos que para que una función sea continua en un punto, se tiene que cumplir tres cosas, ¿no? Entonces, si queremos que sea continua en un esté definida en el punto, ¿no? Entonces, ay Dios, todo lo tengo hoy mal. Y ahora sí. Ahora no, ya. Listo, entonces lo que necesitamos para que una función sea continua en, por ejemplo, continua en x igual a, eso es lo que, para saber si es continua, lo que necesitamos es cumplir tres cosas, ¿no? Que f de a exista, ¿sí? Que el límite, cuando x tiende a a de f de x, exista, y que ambas cosas sean iguales, ¿no? Entonces, recordando el concepto de continuidad, que f de a sea lo mismo que el límite cuando x tiende a f de x. Entonces, en este tipo de preguntas, nos están pidiendo que encontremos, por ejemplo, el valor de unas constantes
para que la función sea continua. En esta constante, por ejemplo, nos están preguntando por c. Quiere decir que f de x es c por x cuadrado más 2x y x cubo menos cx, dependiendo de estas condiciones. Entonces tenemos que encontrar para qué valor de c esta función que está aquí, definida por partes, es continua. Y entonces, como podemos ver por estas funciones, pues el problema va a suceder cuando x sea igual a 2, ¿sí o no? ¿Sí ven por qué aquí, digamos, la única posibilidad para una discontinuidad es en x igual a 2? ¿Sí o no? ¿Lo ven o no? Hola, ¿están escuchándome o no? Hola, profe, sí, estoy analizando. No entiendo todavía. O sea, fíjense que la función que tenemos aquí, esta, es una función definida por partes, donde si x es menor que 2, la función es cx cuadrado más 2x, donde c esto puede ser 2, 3, 4, cualquier cosa, no sabemos qué es. Y si x es mayor o igual que 2, entonces la función es x cubo menos cx. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, que si fuéramos a hacer la gráfica de esa función hasta x igual a 2, la función sería cx cuadrado más 2x. Entonces es una parábola. No sabemos cuánto vale c. Es una parábola, ¿no? Entonces digamos que podría ser algo como esto, ¿no? Me la estoy inventando porque no sé cuánto vale c. ¿Sí? Podría ser algo así, ¿no? Una parábola. Y después es una función cúbica, x cubo menos x, para mayor o igual que 2. Entonces, como no sé cuánto es c, yo me lo voy a inventar aquí. Voy a asumir que esta cosa tiene, ya porque yo sé más o menos como la gráfica de una cúbica, más o menos así. ¿Sí? Y entonces, lo que estamos viendo es que por este lado tenemos cx cuadrado más 2x. Y por este lado tenemos x cubo menos cx. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que para muchísimos valores de c, esta función completa va a ser discontinua. Como podemos ver, va a haber un salto aquí. ¿Sí es claro eso? Sí, profe. Pero ¿qué pasa? Para un valor de c, un valor específico de c, se va a cumplir que justamente estas dos van a ser la misma. Entonces, para algún valor de c, que no me lo sé bien, no es lo que tenemos que hallar, se va a cumplir que efectivamente la cuadrática, perdón, va a coincidir con la otra, ¿sí? Para un valor de c, y va a ser continuo. Sí, digamos que que la roja y la verde es cuando c es igual a 3, por ejemplo, y la azul es cuando c es igual a 1, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí entienden por qué para un valor de c esas dos se van a unir? ¿Es claro o no? Respuesta. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Si a alguien no le queda claro, por favor, pregunte. Entonces, el objetivo Pero para mí no es... me queda claro. Ok, A listo. mí tampoco. Entonces, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Es lo que tienen que preguntar. Esta es digamos que podría ser la gráfica de cx cuadrado más 2x para cierto valor de c. Pero sabemos que es una cuadrática. No sabemos cuánto vale c, entonces podría ser aquí, podría ser también por aquí arriba, ¿no? Podría ser incluso al revés. Lo importante es que sea una cuadrática, ¿sí? Dependiendo de cuánto valga c, esta gráfica va a tener una forma. ¿Eso es claro? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, por las transformaciones. Y lo mismo la verde, dependiendo de cuánto valga c, esto puede estar aquí, esto puede estar por acá.
Lo importante es que es una cúbica, ¿no? Va a tener, lo importante es que va a ser una cúbica y va a depender de cuánto vale C. Pero ¿qué sucede? Para algún valor de C que no conocemos, pero que podemos hallar, va a existir un valor de C en que la gráfica de cx cuadrado más 2x y la de x cubo menos cx se van a unir en un punto, en el mismo punto. No va a haber este salto que está aquí. ¿Sí entienden eso o no? Ya, sí. Profe, y una pregunta. Por ejemplo, si C vale -2 en la primera, también es -2 en la segunda Claro, porque función. ambas son la misma, es la misma C. Ok. Profe, una Entonces, pregunta es, Sí, sí, eh, pregunten. dale, dale. pero esto puede ocurrir con cualquier discontinuo, ¿no? O sea, que Eh, haya un es, es, valor, es el caso del ejercicio. Tenemos esta función que es ok, así, donde no conocemos C, y entonces el ejercicio lo que nos pide es encontrar cuál es ese valor de C que hace que estas dos terminen siendo una sola continua. Por ejemplo, ¿sí? ¿Sí es claro o no? Vale, yo sí, sí sí. hablo. ¿Alguien no le queda claro todavía? A ver, por ejemplo, voy a hacer aquí un ejemplo. Digamos que si C es igual a 2 funciona. Entonces 2x cuadrado más 2x justamente es esta gráfica y x cubo menos 2x es justamente esta gráfica y entonces es continuo, no hay saltos. Entonces tenemos que encontrar ese 2 de aquí, esa C, esa constante, que no sabemos qué es 2. Yo me la inventé ahí, pero realmente no sabemos cuál es. ¿Sí? ¿Es claro? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues necesitamos que estas dos se unan. Y para que se unan, la función tiene que ser continua en el punto de x igual a 2. Y entonces en el punto de x igual a 2, una de las cosas que necesitamos es que el límite exista. ¿Sí? Que el límite exista. Y entonces, ¿cuál es el límite acá dependiendo de c? Pues vamos a tener que ver cuál es el límite por la izquierda y cuál es el límite por la derecha. Y que ambos sean iguales, ¿no? Entonces, lo que vamos a necesitar aquí es que el límite de f de x, cuando x tiende a 2 por la izquierda, sea igual al límite de f de x cuando x tienda a 2 por la derecha. Eso, si esto se cumple, entonces vamos a saber que estas dos gráficas van a ser la misma. ¿Sí lo ven? Porque entonces esta va a llegar al mismo punto que esta y no va a haber este salto que se ve aquí. ¿Sí es claro? Porque entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Va a ser la misma. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, puede repetir, profe. lo que tenemos que encontrar, bueno, pues si queremos que sea continua, el límite en este punto tiene que existir. Y para que el límite en este punto exista, el límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha. ¿Sí? Y así sí existe el límite. Entonces lo que necesitamos es encontrar cuál es el valor de C que hace que estos dos límites sean iguales. ¿Es claro hasta dónde vamos? ¿Por ahí? Sí, profe. Entonces ahora sí, lo que necesitamos ya en resumen es que el límite, cuando x tienda a 2 por la izquierda de f de x, sea igual al límite cuando x tienda a 2 por la derecha de f de x. Si tenemos esto, pues el límite general existe. Y entonces
El límite general existe, va a ser igual a la función, por lo tanto va a ser continuo. Entonces revisemos cómo hallamos el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda. Pues si tiende a 2 por la izquierda, ¿cuál es la función que aplica? La roja, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale la función cuando x es menor que 2? Es cx cuadrado más 2x. Cx cuadrado más 2x. Por lo tanto, este límite lo que va a hacer es el límite de cx cuadrado más 2x cuando x tiende a 2 por la izquierda. Y ahora queremos que eso sea igual al límite cuando x tienda a 2 por la derecha de f de x, pero si es por la derecha de 2, estamos hablando de la parte verde, ¿no? ¿Y cuánto vale la parte verde? X cubo menos cx. De x cubo menos cx. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Y listo. Entonces ahora este límite tenemos que hallarlo. Aquí lo podemos hallar fácilmente porque podemos simplemente reemplazar. Entonces reemplazamos x igual a 2. Y entonces, ¿qué tenemos? C que multiplica a 2 al cuadrado más 2 por 2 igual a, y aquí justamente también para hallar este límite simplemente tenemos que reemplazar porque no hay ningún problema. 2 al cubo menos c por 2. Entonces aquí me va a quedar una ecuación. ¿Cuál va a ser la ecuación? 4c más 4 es igual a 8 menos 2c. Y simplemente despejamos c. Entonces 6c es igual a 4. Por lo tanto, tenemos la respuesta. C es igual a 2 tercios. Porque es 4 sextos. Y esta sería la respuesta. ¿Qué significa? Que estas dos funciones, o esta función va a ser continua, estas dos, la roja y la verde van a coincidir en el mismo punto, cuando C es igual a 2 tercios. Es decir, para la función 2 tercios x cuadrado más 2x va a pegar aquí, y x cubo menos 2 tercios de x también va a pegar aquí. Y va a ser continuo. ¿Entendieron o no? Puede volver a poner la otra diapositiva. Esta de aquí, esta es la parte menos importante. Lo más importante es entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué llegamos a hacer esto? Aquí es simplemente igualar los límites y despejar. ¿Qué preguntas tienen? Profe, ¿cómo fue que llegó a x igual a 2 que no entendí? ¿Cómo? ¿Cómo fue que llegó a x igual a 2 en la parte de la gráfica? No, aquí, O ¿por sea, qué es para este determinar que puntito? los límites cuando tienden a 2. Porque la función está partida en dos. ¿Sí? Ah, ok. O sea, la función está definida por partes para menores de 2 y para mayores iguales que 2. ¿Qué otra pregunta? ¿Preguntas? Profe, ¿cómo sacó el 6 al despejar? Pues, esto ya es simplemente 4c más 2c, 6c. Ah, ok. ¿Todo bien? Bueno, entonces supongo que... Profe, ¿podía explicarlo desde el principio, porfa, Javier? No sé, pero este tema ¿Otra me vez? enreda un poco. Sí, sí, profe. Que no, no sé, no me queda claro. No, ya hay, bueno, la última vez, pero les digo yo que si sigo y no sigo, me dicen que siga y nadie me dice nada. Tenemos dos funciones. Tenemos esta función que está definida por partes.
esta parte si x es menor que 2 y esta parte si x es mayor o igual que 2. No sabemos cuánto vale esta c y queremos encontrar un valor de c para el cual esta función completa es Se continua. haga continua. Sí, sí. Eso sí Pero lo tengo sabemos claro. que esto es por partes, por lo tanto, si es por partes, habrá una parte por la izquierda de 2 y otra parte de la derecha de 2. Queremos que tanto la parte izquierda como la parte derecha se queden en el mismo punto para que sean continuas, ¿sí? Y para que eso se logre, necesitamos que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha en este punto. Y entonces, si queremos eso, simplemente es igualar los dos límites y aplicamos los límites, hacemos lo que hemos hecho antes, teniendo en cuenta que c va a ser una variable que no conocemos y que tenemos que despejar. Y al despejarlo nos da que c tiene que ser igual a 2/3. Es decir, para c igual 2/3, justamente esta roja y esta verde se unen. Para cualquier otro c, esto no va a pasar, sino que lo que va a pasar es que va a haber un salto aquí entre la roja y la verde. Ahora sí, o mejor. Ahora sí, o mejor por lo menos. Vale, queda el video. ¿Sí o no? Y me preguntó. ¿Quién fue que me preguntó? Bueno, espero que sí haya Dejándolo, quedado profe, claro. pero creo que tiene mal el internet, está escribiendo. Ya. Bueno, listo. Bueno, entonces, a mí lo que me interesa es que entiendan esta parte. Esto es ejercicio básico. Reemplazar y ya, ¿no? Y esto es despejar, esto ya no es de cálculo 1. Me interesa mucho que entiendan por qué hicimos todo lo que hicimos. Eso es muy importante. No se aprendan las cosas de memoria para hacer ejercicios, sino... Entonces, ahora vamos a tener una función definida en tres partes. X cuadrado menos 4 dividido en x menos 2 si x menor que 2. Ax cuadrado menos bx más 3 si x está entre 2 y 3. 2x menos a más b si x es mayor que 3. Mayor o igual. Fíjense que ahora tenemos dos incógnitas. Ya no solo una, sino dos. Entonces tenemos que saber para qué valores de a y de b esta función está definida en tres partes continua. ¿Sí? ¿Para qué valores es continua? Entonces vamos a tener ahora varios puntos críticos, digamos, donde puede ser continua. ¿Cuáles serían esos puntos? ¿Quién me dice? ¿Dónde esta función? Exacto. En 2 y en 3. Esos son los puntos donde existe la posibilidad que esta función no sea continua. ¿Por qué? Primero porque para este pedacito x igual a 2 no existe, no está definida en el dominio. Entonces es un punto donde puede haber problemas. Y también teniendo en cuenta que justamente la gráfica está partida en 2 y en 3. O sea, hay una parte para x menor que 2, luego otra parte entre 2 y 3 y luego otra parte entre 3. Entonces son tres partes. Y donde está dividida eso, donde eso se divide es donde podría no existir la función o podría, no ser continua. Entonces necesitamos verificar que la función sea continua en 2 y que sea continua en 3. Y para que eso se logre, necesitamos justamente dos cosas. Primero, que necesitamos que el límite, cuando x tienda a 2, de f de x exista. Eso lo necesitamos. Pero también necesitamos, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa necesitamos? Límite cuando x tiende a 3. Exacto. Necesitamos que el límite cuando x tienda a 3 exista también. Ambas las necesitamos. Y entonces, si queremos que el límite cuando x tiende a 2 exista, lo que necesitamos es que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda
f de x sea igual al límite cuando x tienda a 2 por la derecha. Y si queremos que el límite en 3 exista, necesitamos lo mismo, que el límite cuando tienda a 3 por la izquierda exista y que sea igual al límite cuando x tienda a 3 por la derecha. Necesitamos estas dos cosas. Y entonces ahora ya nos ponemos a mirar. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Si es por la izquierda de 2, ¿cuál sería la función que aplica? ¿Cuál sería el pedazo que aplicaría aquí? Por la izquierda de 2. La primera parte. La primera, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces, lo que necesitamos es que el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, sea igual al límite, cuando x tienda a 2 por la derecha. Y entonces, si es por la derecha, ¿cuál sería el pedazo al que le correspondería? A la derecha de 2. La segunda. El segundo. A la X al derecha de 2 sería el segundo. Y lo Sí. colocamos a x cuadrado menos bx más 3. A x cuadrado menos bx más 3. Bien. Y resolvemos este límite. Entonces este límite no podemos reemplazar directamente porque está aquí, entonces factorizamos, ¿no? Entonces el límite, cuando x tiende a 2, aquí factorizamos x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Y así podemos simplemente reemplazar, ¿sí o no? Entonces reemplazamos el 2 aquí y nos queda 4a menos 2b más 3. Reemplazando x igual a 2 para hallar el límite. Aquí lo único que hacemos es cancelar y nos queda x más 2, reemplazado nos queda 4. Entonces, ¿qué nos queda? 4 es igual a 4a menos 2b más 3. Entonces dejémoslo como que 4a menos 2b es igual a 1. Y aquí nos queda esta ecuación que está aquí. ¿Es claro lo que hice aquí? Sí, profe, sí. ¿A alguien no le queda claro? Pregunte ahora. Profe, ¿puede repetir la selección el límite de las fórmulas que utilizaba para el límite de la izquierda y de la Ok. derecha? Ok, esto es cuando se acerca a 2 por la izquierda. Y entonces tenemos que ver cuál es la parte de esta función que está a la izquierda de 2. Entonces vemos que la función es x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 si x es menor que 2. Eso quiere decir que está a la izquierda de 2. O sea, esta es la parte que va a la izquierda de 2. ¿Sí o Profe, yo no? tengo una duda ahí. ¿Por qué Espera, toma espera, X espera. al... Y esta es la parte que va a la derecha de 2 porque justamente es cuando x es mayor que 2. ¿Sí? Sí, Profe, profe, pero, perdón, dale, María, perdón. Ajá. Hágale, ya. Pregunte. Bueno, que porque toma a x cuadrado menos bx más 3 porque, como si fuera mayor, si ahí dice menor o igual. 2 es menor o igual que x. Eso quiere decir que x es mayor o igual que 2. ¿Sí o no? ¿Esa era la pregunta? Sí, sí. Ujú, O sí, sea, sí, sí. sí, o sea, aquí está al revés, pero lo había puesto. O sea, esto está 2 menor o igual que x, que lo puedo leer como x mayor o igual que 2. O sea, sí es efectivamente a la derecha de 2. Pero alguien más iba a preguntar ahí. ¿Quién más iba a preguntar? Me olvidó el nombre. Bueno, no me acuerdo mucho de los nombres. ¿Quién más iba a preguntar? ¿Todo bien? Sí, Bueno, bro. listo, perfecto.
Entonces, ahí lo tenemos por este lado. Bien. Esto ya es resolver los límites de la manera que ya sabemos hacerlo. El único truquito, digamos, ahí es que acá es solamente reemplazar, pero dejamos la A porque A y B no sabemos cuánto es, ¿no? Y ahora también necesitamos este lado de aquí. Entonces, límite de f de x cuando x tiende a 3 por la izquierda. Entonces, necesitamos que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x, pero ¿cuánto vale o cuál es el pedazo que corresponde a x por la izquierda? ¿Cuál es? Al cuadrado menos bx otra vez. Exacto, otra vez. X al 3 a la izquierda de 3 viene siendo justamente este pedazo. X cuadrado menos bx más 3. Entonces aquí sería ax cuadrado menos bx más 3. Y por el otro lado, cuando x tiende a 3 por la derecha, ¿cuál sería la parte a la que corresponde? La última, ¿no? X por la derecha. X mayor que 3. 2x menos a más b. Y hacemos los límites. En este caso, en ambos lados simplemente reemplazar. Que me queda 9a menos 3b más 3 igual a, reemplazamos aquí, 6 menos a más b. Y pues organizamos de una manera. 10a menos 4b igual a 3. Obviamente lo organizamos. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, entonces como algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta, ahora lo que tenemos es un sistema de ecuaciones. Tenemos una ecuación aquí y tenemos otra ecuación aquí. Y para los que creen que las matemáticas no son acumulativas, pues entonces aquí van a tener problemas porque tienen que resolver un sistema de 2 por 2. Y aquí hay infinitas maneras de hacerlo. Cada profesor, cada colegio, cada estudiante escoge la que más le gusta. Tienen varios nombres: eliminación, sustitución, distribución, bueno, Gauss-Jordan, si están viendo ya en álgebra lineal eso. Muchas maneras de hacerlo, ¿sí? Resolver este sistema de ecuaciones. No, yo no voy a enseñar cómo se hace, cómo se resuelve un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Eso es algo que tienen que buscar, recuperar de sus clases de matemáticas, buscar en Julio Profe, etcétera. Lo voy a hacer una vez. Entonces, al método que se me ocurra en el momento. 10a menos 4b igual 3. 4a menos 2b igual 1. Entonces, lo que les digo aquí, no hay una receta, no hay uno mejor que el otro. Hay personas que les gusta más uno, que les gusta más el otro. Generalmente yo lo hago de acuerdo a lo que me parece en su momento. Pues aquí me parece bien hacer eliminación. Entonces voy a multiplicar aquí por menos 2. ¿No? Entonces si multiplico ahí por menos 2, me queda la segunda ecuación, me queda menos 8a más 4b igual a menos 2. Entonces resto, bueno, sumo la 1 con esta. Me da 10a menos 8a, 2a, menos 4b más 4b, se me cancelan las b's, igual a 1. Eso quiere decir que a igual a 1/2. Y por el otro lado, reemplazamos a igual a 1/2 en alguna de las dos. Entonces, por ejemplo, en la segunda, pues me queda 4 por 1/2 menos 2b igual a 1. 2 menos 2b igual a 1. Menos 2b igual a menos 1/2. O sea que b es igual a 1/2. Aquí. ¿Listo? Entonces, como les digo, esto hay muchas maneras de resolverlo.
Entonces tienen que recordar y volver a estudiar, si de pronto lo olvidaron, los métodos para resolución de sistemas de ecuaciones. ¿Sí? En el colegio lo llaman eliminación, sustitución. ¿Cuál es el otro? ¿Alguien se acuerda de otro nombre que no me acuerde yo? Igualación. Igualación, ese, igualación. Igualación es el otro. Eliminación, sustitución, igualación. Pregunta. Pregunte. Pregunte. ¿Me van a preguntar? Profe, B no sería un... Profe, Un B no cuarto, sería un sí. cuarto. Sí, sí, tiene razón. Tiene razón. B sería un cuarto. No me acordaba que B fuera un cuarto. Algo me quedó mal, ¿cierto? Profe, ¿por qué un cuarto? No, sí es un medio, pero ¿qué fue lo que hice mal? Ah, no, es que me adelanté por aquí, me adelanté y no me di cuenta. Pues, Ajá. ahí está Ahí bien, es sí, menos uno. es un medio. En mi cabeza hice las dos al mismo tiempo, pero lo copié mal. Eh, sí, es un medio. ¿Tiene alguna pregunta, o sea, alguna duda sobre el ejercicio completo? Si tienen preguntas sobre esto, las puedo resolver, pero entonces entiendan que tienen que ponerse a estudiar cómo se hacen o cómo se resuelven los sistemas de ecuación. ¿Preguntas? Aquí yo usé el de la Profe, una duda. eliminación. Sí, pregunta. Duda. Esa misma eliminación gaussiana y eso, ¿verdad? Si están en álgebra lineal viendo el sistema de eliminación gaussiana, pues sí, es lo mismo. Lo que pasa es que, o sea, yo no les recomiendo que lo hagan de la misma manera que lo hacen en Va a ser álgebra más lineal. fácil. En álgebra, a mí me parece que para sistemas así chiquitos, de 2 por 2, hacerlo con Gauss-Jordan en álgebra lineal es exagerado. Es como matar no sé, una hormiga Sí, enredar. un martillo. O sea, se van a enredar. Háganlo como lo hacían en el colegio. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Lo que pasa es que cuando yo estaba pues intentando resolverlo, yo omití el sacar el límite por la izquierda del 3 y por la derecha del 3. Simplemente lo hice con la tercera ecuación. Intenté sacarle el límite de 3 y después igualarlo con lo otro que me había dado. Eso es un error, ¿verdad? o sea, igualar el límite en 3 e igualar el límite en 2. O sea, yo ya tenía la primera parte, el límite de la primera y el límite de la segunda. Sí. Entonces lo que voy a hacer fue sacar el límite cuando x tiende a 3 de la tercera, sin tener en cuenta por izquierda o por derecha. Y el Eso está mal, límite, ¿verdad? y el límite cuando X tiende a 3 de la del medio, ¿lo tenía? No, no. Eh, Ah, no, claro, esto- sí, sí, ahí está mal, porque tiene que cumplirse que a la izquierda y a la derecha, en los dos lados, tanto en 2 como en 3, sean iguales. vale. Estas dos de aquí, esta y esta. Por eso yo separé y las dos cosas tienen que cumplirse. Las dos cosas tienen que cumplirse al mismo tiempo. Por eso al final aparece un sistema de ecuaciones y lo resolvemos. Bien. A ver cómo estamos de tiempo. Vamos bien. Hagamos uno más. Uno más, a ver cuál puede ser aquí. O sea, la verdad, estos ejercicios no son muy difíciles. Si ustedes entienden lo que están haciendo. Y si tienen claro cómo resolver un sistema de ecuaciones, porque eso va a ser otro problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos el 32 y dejamos 33 y 34 pendientes. Lo mismo.
Vamos a hacer el 32. Este de aquí. Entonces, f de x igual a esta función que está dividida en tres partes. Y queremos encontrar los valores. Entonces, aquí, de nuevo, ¿cuáles serían los puntos donde tendríamos que asegurarnos que sea continuo? -3 y 3. Exacto. Sería -3 y 3. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos de eso. Para asegurarnos de eso necesitamos que el límite en -3 y el límite en 3 de la función, ¿no? Entonces, para asegurarnos de eso necesitamos que el límite por la izquierda sea igual al límite por la derecha, tanto en 3 como en -3. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tienda a 3, a -3, perdón. Primero es -3. -3 por la derecha de f de x. También tiene que cumplirse que el límite cuando x tienda a 3 por la izquierda sea igual al límite cuando x tienda a 3 por la derecha. Tiene que cumplirse ambos. ¿Sí? Tiene que cumplirse ambas cosas. Entonces, resolvemos por ambos lados. -3 por la izquierda. ¿Cuál es la función que corresponde? -3 por la izquierda, la primera función, 3x más a. ¿Sí? 3x más a. Que nunca sirve. Más allá, profe, más allá. Esto nunca sirve. En fin. Ya se me olvidó cuál era. ¿Cuánto era? 3x más a. Más allá, profe. 3x más allá, profe. ¿Cómo? Que 3x más allá. 3x más 6. Ah, listo. Y ahora -3 positivo. -3 por la derecha, perdón. -3 por la derecha, entonces quiere decir esta, ¿no? 3ax menos 7b. 3ax menos 7b. Entonces, límite cuando x tiende a -3 por la derecha, 3ax menos 7b. Esto se tiene que cumplir, pero también se tiene que cumplir este de aquí y 3. Ahora, el límite cuando tienda a 3 por la izquierda viene siendo este pedazo también. Entonces, límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de 3ax menos 7b, igual al límite cuando tiende a 3 por la derecha. Y 3 por la derecha viene siendo el otro pedazo este que faltaba, x menos 12b. ¿Sí? X menos 12b. Y resolvemos esos dos límites, esos cuatro límites. Ahí tenemos cuatro pedacitos, ¿no? En este caso no tenemos ningún inconveniente con simplemente reemplazar, porque pues no estamos dividiendo por cero ni nada por el estilo, entonces reemplazamos y ya, ¿no? Entonces el límite va a ser reemplazar aquí x igual a -3. X igual a -3, que me queda -9, más 6a, tiene que ser igual, reemplazar aquí -3 también, menos 9a, menos 7b. Por este lado también es reemplazar 3. 9a menos 7b tiene que ser igual a 3 menos 12b. Digamos que llegamos a una ecuación que nos queda 15a más 7b igual a 9. Y por este lado lo que vamos a tener es 9a más 5b igual a 3. Y tenemos ya dos ecuaciones. ¿Sí? ¿Todos me siguen? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas?
¿Todo en orden? Por el momento sí. Listo, entonces ahora ya es resolver este sistema de ecuaciones. Una ecuación, dos ecuaciones. 15a más 7b igual 9. 15a más 7b igual 9. Y 9a más 5b igual 3. 9a más 5b igual 3. Bueno, voy a hacer otra técnica aquí para que pues, lo recuerden o qué sé yo. Vamos a hacer esto, igualación, creo que se llama. Entonces, tenemos de la primera 15a igual a 9 menos 7b. Por lo tanto, a es igual a 9 menos 7b sobre 15. Y ahora aquí ahora lo hacemos con esta. Esta sería la primera. La segunda. 9a igual a 3 menos 5b. A es igual a 3 menos 5b sobre 9. Y ahora igualamos ambos. Entonces lo que nos queda es igual a 3 menos 5b sobre 9. Y 81 menos 63b igual a 45 menos igual a 45. A ver los que fueron a común. Menos 36. Listo. Entonces tenemos que b es igual a menos 36 sobre 12 menos 3. Ahí está. Tenemos b igual a menos 3. Y ahora para saber a, reemplazamos 3 menos 5 por menos 3 sobre 9. Esto me da 3 más 15, 18, 19, 2. Hacerlo, lo hubieran podido hacer igual que como lo hice anteriormente. Revisen, repasen porque es importante que recuerden cómo hacer este tipo de cosas. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, profesor. Listo. Perfecto. Entonces vamos a dejar por hoy. Vamos a parar aquí de grabar.